Bienvenidos a Giro a la Derecha con Esteban Hernández. Si quieres tener información actualizada en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega. John de la Vega es un abogado venezolano-americano especialista en el tema migratorio que ha ayudado mucho a la comunidad venezolana y latinoamericana acá en los Estados Unidos. Así que si tienes dudas sobre cualquier cuestión en materia migratoria, te recomiendo que llames al abogado John de la Vega al teléfono que se encuentra en pantalla o también le puedes escribir al correo electrónico que se encuentra en pantalla. Como siempre, iniciamos con lo más destacado del día y por supuesto en esta oportunidad tengo que irme a España porque ha ocurrido algo bastante interesante, ¿no? Y bastante bueno dentro de lo que cabe, a pesar de que evidentemente hay muchas críticas respecto a el desempeño, ¿no? Que han tenido algunos partidos de derecha, específicamente en ese país, me refiero al Partido Popular, que bueno, muchos han catalogado, yo incluido, de tibios en algunas oportunidades, pero por lo menos se puede hablar que evidentemente tienen una plataforma mucho mejor, ¿no? Y muy superior a la que pueda tener el actual partido de gobierno, el PSOE, o por supuesto partidos más radicales como Más Madrid o Podemos, ¿no? Y bueno, vienen buenas noticias porque efectivamente la derecha arrasó. Quiero mostrarles una gráfica, esta es específicamente de la Comunidad de Madrid, ¿no? En donde gobierna la señora Díaz Ayuso, Isabel Díaz Ayuso, y es del Partido Popular. Y acá pueden ver las comparaciones respecto a las elecciones pasadas que hubo en la autonomía, ¿no? Vean cómo el Partido Popular, repito, el partido que preside Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, pasó de 65 a 71 escaños. La mayoría absoluta, por cierto, es 69, según estaba leyendo. Es decir, Díaz Ayuso va a poder gobernar sin necesidad de pactar siquiera con Vox, no tiene que pactar con ningún partido. Ellos específicamente en Madrid van a poder gobernar con la agenda que ellos quieran impulsar, no hace falta extender puentes con ninguna otra plataforma política. Vemos como Vox en Madrid, repito, perdió 3 escaños, ya vamos a hablar de cómo ha sido el desempeño a nivel nacional. Vemos como Más Madrid, que es una subdivisión de Podemos, me atrevo a decir incluso más radical, ganó 3 escaños. El Partido Socialista, que es el partido oficialista, el partido de gobierno nacional, ganó también 3 escaños. Y Podemos desaparece completamente de Madrid. Completamente. Tenía 10 escaños y ahora no tienen ninguno. El Nuevo Ciudadanos, pues y acá, por cierto, tienen las cifras ya en cuestiones, en porcentaje, ¿no? Respecto a la cantidad de votos que sacaron. Curioso de todo esto es que son 10 escaños que pierde Podemos, pero la izquierda gana nada más 6. Es decir, que el Partido Popular no solamente absorbió los 3 correspondientes de Vox, sino que también absorbió los de Podemos. Quiere decir que en esa autonomía, bueno, evidentemente aprueba, incluso gente que votó por la extrema izquierda, aprueba la gestión de Isabel de Ayuso. Ahora hablemos un poco a nivel nacional, porque de las 17 autonomías que existen, 11 van a quedar en manos de la derecha. Entiéndase por derecha Partido Popular, /Vox. En algunos casos, como en Madrid, no tienen que pactar, en otros casos sí tienen que pactar con Vox para poder formar gobierno y pues de esta manera gobernar. Pero han pasado cosas muy curiosas, que Podemos no solamente le fue mal en Madrid, sino que le fue mal a nivel nacional, en donde no alcanzó ni siquiera el 2% de los votos. Este partido que tiene nexos con el régimen cubano y el régimen venezolano, que fue directamente financiado por el régimen de Hugo Chávez, y esas pruebas ya han salido al aire en diversas oportunidades. A nivel nacional se está quedando sin prácticamente nada. En algunos municipios ganó y por supuesto tienen todavía algún tipo de representación, pero a nivel nacional no representan sino nada más un 2% o menos de un 2% del electorado español. No conforme con ello, Vox, este partido de extrema derecha, como lo han querido vender en diversas oportunidades, se ha convertido en el partido que está creciendo con mayor rapidez en España. Entonces es una victoria para el PP porque evidentemente van a tener el poder o el control en la mayoría de las autonomías, pero también es una victoria para Vox porque tuvo un desempeño en Madrid, perdió 3 escaños, que fue la cifra que le mostré, pero a nivel nacional tuvo un desempeño muy importante y se ha convertido ahora en el partido político que está creciendo con mayor rapidez. Así que veremos cómo siguen desempeñándose en los próximos procesos electorales. Por cierto, tras estos procesos, el presidente de España, Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, llamó a elecciones adelantadas. Vamos a ver qué sucede en los procesos electorales en donde ya no sea para escoger las
autoridades, ¿no?, de las autonomías, sino ya para escoger a los parlamentarios que se van a encargar de formar un gobierno a nivel nacional. Veremos cómo se sigue desarrollando todo esto, pero la cosa pinta muy bien para la derecha y pinta muy, pero muy mal para la izquierda, afortunadamente. Imagino yo que, bueno, tras el desastre de gobierno que ha tenido Pedro Sánchez y sobre todo tomando en cuenta que tuvo que pactar con Podemos, ¿no?, para poder formar gobierno, a pesar de que ellos habían dicho que jamás iban a hacer algo por el estilo, y hemos visto cómo Podemos ha hecho una cantidad enorme, en algunos casos idioteces y absurdos, pero en otros casos cosas preocupantes, incluso que tiene que ver con los niños. Hemos visto las declaraciones de la señora Irene Montero que ha hecho respecto a temas bastante polémicos, entonces evidentemente creo que la gente está rechazando eso, está rechazando la pésima gestión de pandemia, la pésima gestión económica del gobierno, pero también las locuras, ¿no?, que han impulsado personas que forman también parte de este gobierno, a pesar que quizás no necesariamente sean del partido eh, socialista como tal, ¿no? Pero bueno, eso es lo que pasa cuando se gobierna en coalición. Como todos los días también tenemos las payasadas políticas y ahora me vengo a los Estados Unidos, al estado de la Florida específicamente, porque este estado ha sido blanco de ataques desde la pandemia, desde un poco antes incluso, pero desde la pandemia hasta acá, no hasta el presente. Han tratado de vender la idea de que en Florida se vive en una especie de autoritarismo. De hecho, estaba revisando, por cierto, algunas cifras respecto a las libertades de cada estado, y Florida, utilizando cualquier índice, siempre queda o como el estado más libre, número 1 de 50, o el segundo. Siempre es 1 o 2, dependiendo del índice que utilices. Pero bueno, la narrativa ha sido que Florida no es segura, que Florida es un estado totalmente autoritario. Lo han querido incluso comparar en algunos casos con la Alemania nazi, imagínense. Hemos visto cómo personalidades, ¿no?, personajes que son de la vida pública han dicho que se sienten, bueno, incluso me acuerdo que algún miembro de la comunidad LGBT dijo que se sentía más seguro en algún país de Medio Oriente que incluso en el estado de la Florida, cosa que, bueno, es un absurdo, la verdad, bastante cuestionable, ¿no? Y cualquier persona que entienda la realidad que se vive en muchos de esos países, cuando se forma parte de esta comunidad, entiende que esas declaraciones no tienen sentido alguno. Pero bueno, ¿qué es lo que va a colocar en payasadas políticas? El 20 de mayo, ¿no?, la NAACP, que sus siglas en inglés en español significan realmente Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, ¿no?, emitió un comunicado, repito, el 20 de mayo, fue hace 9 días exactamente, en donde, digamos, alertaban, ¿no?, sobre viajar al estado de la Florida. Es normal que los gobiernos, y esto es muy común, por ejemplo, acá en los Estados Unidos, que el gobierno emita órdenes o emita alertas a los ciudadanos americanos sobre qué países son seguros para visitar o qué países no, si usted es ciudadano americano. ¿Por qué? Porque, bueno, en muchas partes los secuestran, en muchas partes son blancos de actos terroristas. Estados Unidos evidentemente tiene muchos enemigos, entonces es normal que el gobierno federal diga, recomendamos a nuestros ciudadanos no viajar a, qué sé yo, a Venezuela. ¿Por qué? Porque, bueno, hay altas probabilidades de que los secuestren y los utilicen como fichas de caja, cualquier cosa. Esta asociación quiso hacer algo similar y emitió esta alerta respecto a viajar al estado de la Florida. Ellos en el comunicado, ¿qué es lo que argumentan? Bueno, que Florida es un sitio que no es seguro ni para la comunidad LGBT, ni para la comunidad de raza negra, ni, bueno, para las personas que pertenezcan a cualquier otra minoría, argumentando que las políticas que está tomando el gobernador de este estado, Ron DeSantis, bueno, van totalmente en contra de estos grupos y pueden ser incluso víctimas de violencia, ¿no? Entonces, bueno, ellos emitieron esta cuestión y me imagino yo que estaban esperando que tuviese algún efecto más allá del efecto mediático de llamar la atención y de salir en espacios como este de payasadas políticas. Pero resulta que lo que estamos viendo es que Florida nuevamente está presentando números récord de turismo y ni siquiera es verano. Se espera, por supuesto, que en verano se rompa nuevamente el récord. Esto lo vimos incluso durante la pandemia, lo vimos el año pasado, que Florida cada vez está colocando como que la barra mucho más alto respecto a la cantidad de turistas que recibe por temporada, y previo al verano justamente se están recibiendo ya números récord en esta materia. Entonces me imagino que estos individuos
se habrán dado cuenta que su comunicado no tuvo efecto alguno. Y la gente, como yo siempre digo, la gente vota o la gente acciona mucho con sus movimientos, porque si realmente los americanos o los miembros de las minorías o cualquier persona se sintiera insegura en este estado, esto no estuviese sucediendo. De que Florida esté a punto de romper nuevamente récord respecto a la cantidad de turistas que recibe y bueno, eh, quedan como unos ridículos lamentablemente para ellos, ¿no? Por cierto, no lo coloqué acá, pero el senador de este estado, Rick Scott, en respuesta a estas alertas, ¿no?, que emitieron estas organizaciones alineadas hacia la izquierda, también emitió una alerta de viaje, pero hacia los socialistas, diciéndole a los socialistas que no era seguro viajar a Florida porque era un estado demasiado libre para ellos. Así que en lo que hemos visto justamente que estos comunicados, ¿no?, y estas órdenes de alerta se las han tomado como chiste y que nadie realmente les está prestando atención. Y como todos los lunes también tenemos el giro a la derecha y me quiero ir a un tema que ha sido una de las tantas banderas que la izquierda ha levantado como propia y es el tema del ambiente. Creo que en este espacio lo hemos tocado con cierta medida y hemos dicho cómo la izquierda trata de utilizar justamente este tema para impulsar agendas radicales. Bueno, allí tienen, por ejemplo, la propuesta que en algún momento hizo la congresista por el estado de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, de New Green Deal, ¿no? Esta ley que coloca un montón de restricciones, básicamente le prohibiría a la gente viajar en aviones a nivel interno, le costaría un montón de dólares, ¿no? A los contribuyentes, lo cual, bueno, ya sabemos todo lo que genera un gasto público excesivo. Pero independientemente de esto, bueno, hay que reconocer que la izquierda sí se ha apoderado de esta bandera, a pesar de que las soluciones que ellos ofrezcan para atacar cualquier cuestión que tenga que ver con el ambiente no son las mejores, están ofreciendo soluciones con unas comillas bien puestas, mientras que del otro lado se tiende más bien a ignorar, ¿no? Y no es un tema del que se hable mucho. Pero les quiero hablar de algo que realmente no se toca mucho y creo que es importante cuando se va a hablar del medio ambiente. Y es que hay un economista llamado Simon Kuznets, ¿no?, que fue premio Nobel, y que él tuvo una teoría que yo creo que sin siquiera tener conocimientos alguno de economía, ni siquiera básico, alguno de economía, creo que se puede ver la lógica detrás de esto. Esta es la curva ambiental de Kuznets, ¿no?, ¿cómo se llama? Y básicamente lo que dice es que las economías emergentes evidentemente contaminan más. Esto es algo que se ha demostrado y hemos visto cómo los países cuando están en proceso de desarrollo, porque se industrializan mucho, porque evidentemente están, digamos, cuando apuntas al crecimiento económico, apuntas justamente a cuestiones que quizás no son lo más amigables ambientalmente, ¿no? Esto pasó en los Estados Unidos, pasó en Europa, sobre todo con estos temas de las revoluciones industriales que hemos estado viviendo, ¿no? Y entonces, bueno, el deterioro ambiental, vean cómo va creciendo conforme va creciendo la economía. Tienes en la barra de abajo el crecimiento económico en PIB per cápita y tienes el deterioro ambiental en la barra vertical. Entonces, vean cómo va creciendo conforme las economías, el deterioro ambiental, quiero decir, cómo se incrementa conforme las economías van creciendo. Pero llega un momento, esta es la hipótesis del señor Coses, ¿no?, en donde el deterioro ambiental, a pesar que la economía sigue creciendo, más bien empieza a decrecer. Es decir, que la gente, o mejor dicho, que el país sí busca como que alternativas que sean más amigables con el ambiente. Y esto tiene una lógica detrás de ello, y creo que Venezuela es un gran ejemplo, y los países subdesarrollados que están en situaciones de necesidad creo que se pueden utilizar como un ejemplo. Alguien en Venezuela o alguien en Nicaragua o alguien en un país de Latinoamérica o de África realmente va a andar pendiente de si el producto que ellos están consumiendo ayuda o no al ambiente. Ellos van a estar pendientes de utilizar, por ejemplo, vehículos que sean más o que utilicen algún tipo de combustible que sea más amigable con el ambiente. Se va a estar pendiente, por ejemplo, en un país como Venezuela, en donde la miseria es generalizada y a unos niveles bastante exorbitantes, de tener espacios verdes. No es normal y esto se puede explicar incluso con otra gráfica, que es la pirámide de Maslow, la cual establece que uno, para poder llegar a los otros escalones, primero tiene que cumplir las necesidades básicas. Si tú, por ejemplo, no cumples las necesidades básicas, tú no vas a buscar cuestiones para recrearte, ¿no? Lo primero es la supervivencia, entonces tú tienes que comer, tienes que tener techo, X, Y o Z, es lo que establece esta pirámide. Y bueno,
en un país como Venezuela, evidentemente, la gente no va a andar pendiente de pedir espacios verdes, la gente no va a andar pendiente de buscar un vehículo Tesla, por ejemplo, porque no utiliza combustible, sino electricidad, ¿no? A pesar de que, bueno, hay un debate respecto a realmente qué tan ambientalistas son estos vehículos por cómo tienen que hacer la batería, pero independientemente de eso, en un país en donde la gente está pasando necesidades, no se van a buscar alternativas que sean amigables con el ambiente, sino las alternativas que sean más económicas para las personas que necesitan cubrir ciertas necesidades. No conforme con ello, es en los países desarrollados en donde justamente no hay tantas barreras a la innovación, donde no hay barreras a la inversión y a este tipo de cuestiones, en donde se pueden buscar o se pueden desarrollar alternativas. En un país como Venezuela, donde la gente está pendiente de cubrir las necesidades básicas, es muy difícil que salga alguien innovador y diga, bueno, yo tengo esta alternativa que es más amigable con el ambiente. Porque incluso si viene con esa idea, ¿cómo la desarrolla en un país como Venezuela? Tiene que estar en un país en donde se le permitan hacer estudios, se le permitan o se le ofrezcan ciertas herramientas que de una u otra manera le permita, bueno, masificar lo que sea que esté, o sea, desarrollar, producir y después producir en masa el producto o el servicio que sea que esté generando, ¿no? Para ayudar al ambiente. Entonces, estas son cuestiones que yo creo que hay que tener bien claro, porque esta es una de las tantas banderas que la izquierda se ha tomado como propia y que realmente, si vemos la historia y si vemos cómo se mueven los países, cuando llegan a ese punto, es cuando realmente se pueden, cuando llegan a ser desarrollados y la gente tiene un estándar de vida mínimo, ¿no? Es cuando realmente se puede inclinar hacia ser un país mucho más amigable con el ambiente. Antes de eso es imposible y para llegar a eso se necesita desarrollo económico y para desarrollo económico se necesita justamente capitalismo, que es lo que han querido satanizar como el modelo económico que es antiambiente. Entonces, bueno, esto era un proceso de reflexión y yo creo que es importante siempre mirar, ¿no?, este tipo de conclusiones o de teorías que algunas personas han desarrollado y que yo creo que con simple lógica se puede demostrar que efectivamente tienen razón. Les recuerdo a nuestra audiencia que si quieren estar informados, la mejor manera de hacerlo es suscribiéndose a nuestro canal de Telegram Contrapoder News. Se bajan la aplicación y colocan en la barra de búsqueda Contrapoder News. Acá tienen cómo se escriben, le da clic al canal, clic a suscribirse y a partir de ese momento comienza a recibir las noticias como un mensaje directo para que esté siempre informado. También los invito a que nos sigan en nuestra cuenta de Twitter, @Contrapoder30, en la de Instagram, @Contrapoder 3.0 y por supuesto que se suscriban acá al canal de YouTube, que además de suscribirse le den clic a la campanita, le den like al video, pero lo más importante de todo es que lo compartan con sus familiares y amigos porque de esta manera ellos también pueden estar bien informados. Y recuerden que una persona bien informada es un voto menos para la izquierda. Esto ha sido todo por hoy en Giro a la Derecha con Esteban Hernández, pero nos vemos nuevamente mañana por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube. Hasta mañana.